Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Ya les he dado la bienvenida a ustedes, ahora a nuestros amigos de YouTube, que estamos felices de que nos acompañen, que muchas visualizaciones tenemos, y también agradeciendo a los saludos, ya sea en comentarios, que a veces somos menos, pero más por WhatsApp. Pero gracias a Dios porque podemos juntarnos libremente para ofrecer el culto al Señor. Así que les invitamos para unirse en este tiempo de alabanza. Amén. Y vamos a comenzar con esta canción que dice: entra en la presencia del Señor. Amén. ¿Saben una cosa? Que nosotros estamos aquí en el templo y vinimos con la disposición de adorar al Señor. Quizá ustedes están en su casa o en otro lugar. Haga ese momento especial en su vida. No esté escuchando el culto como quien escucha llover, sino que también una su espíritu al Señor. Ríndase al Señor, ríndale culto inteligente, racional a Dios, espiritual también, ¿no? O sea, apártese un rato para poder participar de la adoración y también para escuchar la palabra de Dios. Amén, puesto de pie. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud, te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, y alza tu voz con cada uno en forma personal, dándole gracias al Señor por el don de la vida, dándole gracias por estar aquí juntos, dándole gracias porque estamos al abrigo del Señor. Cuán grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Él merece todo. Estemos orando, cada uno esté orando en su lugar por un momento. Gracias. Bendigo sea tu nombre. Oh, reconociendo tu ser. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que te dignes conceder la copa, todo lo que necesitas a Él, su familia, nuestros
Gracias, Señor. Mis seres queridos, Aleluya. los que están aquí, Gracias. todos, a todos mis amigos, los amigos que nos ven, Amén, Señor. bendice a papá, bendice a su Santo, santo es Dios. nosotros saber que tú tienes todo, tienes poder para todo. En el nombre de Jesús. En tu nombre siempre. Es posible que cada uno de nosotros no solamente le ha dado gracias a Dios, sino que también ha presentado su necesidad. Quizá le expuso al Señor la razón por la que está hoy aquí. Hay necesidades profundas y básicas que son las necesidades espirituales, pero hay otras necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de distinta índole. Y Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas esas demás cosas materiales, el Señor viene, nos manda por añadidura. Y me gusta como Pablo dice que Él suple en abundancia a nuestras necesidades. El Señor es Confiemos grande. en Él, porque Él es un gran Dios. Amén, sin duda que sí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al ver tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Nada más ahora. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ahora los varones. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria al Señor. ¿Reconocemos esto? Amén. 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 Gloria sea al Señor. Y bueno, este Señor que
ante quien el profeta Isaías, un día que estaba en el templo, vio la gloria de Dios. Amén. Se quedó impactado, impresionado con la gloria de Dios, que dice: soy muerto porque soy hombre inmundo de labios y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Se sintió indigno. Oh, cuánto necesitamos nosotros sentirnos indignos para reconocer y proclamar la grandeza de nuestro Dios, si los ángeles dicen: santo, santo, santo. Hablaba con un hermano hace un rato, antes de empezar el culto. Santidad en toda nuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Porque yo soy santo, sed también vosotros santos, dijo el Señor. Amén. 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 Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, todo descenderá. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado, el posible sea tu gloria contemplar. Santo eres solo, y nada a tu lado, del poder perfecto, pureza y claridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adoran los hombres, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu ser interior se exaltó por considerar la gloria de Dios? La santidad de Dios, el poder de Dios, el genuino poder, no las imitaciones, porque hay muchas imitaciones en estos tiempos. Hay que seguir lo genuino, como decíamos los otros días, lo genuino. A través del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, se exhorta a no olvidar las obras de Dios. ¿Se acuerdan que hace algunos días dijimos que se levantó una generación que después de Josué y Caleb, que no conoció a Dios y no conocía las obras de Dios? ¿Por qué? Porque la generación anterior falló en proclamar y mantener la transmisión oral de las obras de Dios. No podemos cortar esa cadena de transmisión. Tenemos que seguir compartiendo del obrar de Dios. No te olvides de la obra de Dios. Por eso hay un pasaje bíblico que dice: grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Amén. Y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Amén. Amén. Vamos a temerle y vamos a adorarle. Él es digno de nuestra adoración. Amén. Y hace muchos años aprendí esta canción, no porque no conociera del poder de Dios. Me encanta y con mi esposa amamos mucho este coro porque hemos sido o hemos experimentado el poder de Dios y hemos sido testigos del poder de Dios actuando. Este coro dice, su poder, gran poder, sobrenatural poder. Jesús todo lo puede hacer. Amén. ¿Crees esto? Sí. Amén. Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. Me halló, me tocó, por su gracia me salvó, mi Jesús todo puede hacer. Es el alfa y la omega, el principio y el fin, admirable la victoria que me dio. Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. Es el alfa y la omega, el principio y el fin, admirable la victoria que él me dio. Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. ¿Qué sería el mayor milagro que tú has visto o quisieras ver? A ver, ¿quién va a decir algo? ¿Qué quisieras ver? El paralítico quisiera caminar, Yo quisiera el ciego quisiera ver, el sordo quisiera oír. Yo quisiera ver el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo lo quiero ver hoy también en una vida transformada. Amén. Ese es el milagro mayor, el cambio del corazón. Sí, Señor. Como dice Ezequiel, Jeremías, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Amén. Para que me tema, para que me ame, para que tenga nuevos sentimientos. Si creemos esto, que el Señor puede hacerlo, yo doy crédito que sí, doy por sentado que lo puede hacer. Te amo, Señor. Si tú estás dispuesto, lo tenemos que compartir. Amén. Vamos a compartir, no decaer No. en el esfuerzo de compartir la palabra de Dios, no tirar la toalla, no darnos por vencido, aunque nos desprecien. Yo no puedo callar, no puedo callar. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios.
Manifestemos nuestro amor, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Oramos. Voy a pedir que el hermano Gualberto nos esté guiando en la oración para que el Señor esté bendiciendo su palabra también, para que nuestros corazones estén dispuestos para la voluntad del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno es estar nuevamente aquí en tu casa, para recibir tu palabra, para alabarte, para gozarnos de lo que tú tienes para con cada uno de nosotros en este día, pero en especial Gracias, Padre. para que nosotros podamos entender cuáles son los propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros en este tiempo que aún resta para que tu venida se concrete, bendito Dios. Por eso, Señor, te damos gracias por cada hermano aquí presente. Gracias, oh, bendito Dios. También por aquellos que por distintos motivos no han podido venir, porque siempre hay imprevistos en la vida, Señor. Y bueno, Señor, pero anhelamos y deseamos que ellos nuevamente puedan estar congregando nuevamente, próximamente con nosotros. Pero bendíceles, Señor, en sus hogares. Y que ellos también sabemos que están orando para que este culto sea de gran bendición. Amén. Oh, bendito Dios. Por eso en este tiempo oramos por los varones, por cada esposo de cada hogar que esté representado en este día aquí, para que no decaiga, que su fortaleza se mantenga firme, sabiendo que tú no les abandonas en ningún momento. También por las damas en especial, por este tiempo de lucha, Señor, que tienen, porque ellas son el sostén que nosotros los varones tenemos, Señor, y que ellos muchas veces nos predican de tu palabra para que tampoco aflojemos en este tiempo de lucha, de confrontación, en este mundo perverso que cada día está, Señor, doblegando a muchos de aquellos que están débiles en la fe, pero exhórtanos a nosotros para que no decaigamos en nuestra expresión de predicar de tu palabra en todo rincón y en todo lugar que podamos estar, bendito Dios. También por los jóvenes, adolescentes, por los niños, que son la generación que luego tendrán ese tiempo de predicar de tu palabra. Bendito Dios, a cada uno de esos bendice, Señor, cuida, guarda, Señor, bendito Dios. Y que nosotros le demos testimonio de que tenemos que estar continuamente confiando en ti, Señor, sabiendo que sin ti no somos nada, Señor. Bendice, Señor, ahora la palabra que podremos estar recibiendo, Señor, y que sabemos que a cada uno de nosotros está dirigida. Pero que todo sea para honrarte a ti y glorificar tu santo nombre. Por todo eso te damos gracias por nuestras faltas y nuestros pecados. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos, y antes quisiera, voy a hacer los anuncios que los hago siempre después fuera de cámara, pero para nuestros amigos que nos visualizan cada semana también puedan, quizás si tienen oportunidades, los de nuestra ciudad, el próximo miércoles a las 15:30 la reunión de damas. Es bueno, a veces las mujeres necesitan el apoyo, alentarse unas a otras. El jueves tenemos el tiempo de oración a las 19 horas y también el estudio bíblico. Les recomendamos mucho, estamos estudiando la fidelidad del Señor, cómo estamos correspondiendo. El Señor es poderoso, es fuerte, es de confianza, es confiable, ¿no? Porque Él es verdad. Y todo esto es muy lindo los días jueves. El próximo sábado la escuela bíblica de la iglesia a partir de las 15:30 los niños y luego a las 18 los adolescentes y jóvenes. El próximo domingo a las 17:30, como cada domingo, nos juntamos para rendir culto al Señor como familia, y también el próximo domingo, como primer domingo del mes, celebramos la Cena del Señor. Así que todos son cordialmente invitados. Amén. Amén. Bendito sea el Señor que nos permite reunirnos a pesar de este tiempo. Sabemos que estamos en invierno, pero muchos no se esperaban tanto frío de por sí. Pero sí agradecidos a Dios porque podemos estar un grupo de sus hijos reunidos en su santo nombre y para escuchar la palabra del Señor, para rendirle culto, y a eso hemos venido. Le hemos alabado, le hemos bendecido y ahora nos disponemos a escuchar su palabra. Una vez más, oremos. Padre, gracias por permitirnos llegar a esta casa de oración y poder nosotros preparar y disponer nuestros corazones para escuchar y entender tu palabra, la cual será predicada. Gracias por este grande privilegio y bendice a cada uno de tus siervos que cada día prepara tu palabra para exponerla
y que también podamos nosotros, tus hijos, ponerlas en práctica, con la cual, Señor, podamos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Sí, Señor. Que así sea para la gloria de tu nombre. Lo pido y lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Gracias, Señor. Tenemos un contraste. Un contraste, mucho dice, esto es blanco, por lo tanto lo demás, ¿cómo sería? Si es contraste, es negro. Bien, este contraste que se da desde el principio de la creación, es el contraste que hay entre la obra del diablo y ya el plan perfecto de Dios, que es por los siglos y por la eternidad de antemano. Siempre ha estado y ha habido un contraste entre el diablo y Jesucristo. Jesucristo es el Verbo humanado, hecho carne. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para que el mundo sea salvo a través de él. Tantas cosas ha querido opacar nuestro adversario, el diablo, que si nosotros hoy, a través de la palabra de Dios, descubrimos de qué lado estamos, o descubrimos que aún no hemos nacido de nuevo, es tiempo de despertar a estas verdades bíblicas. O estamos con Jesucristo, nacidos de nuevo y asidos de la diestra de Dios, o todavía no hemos nacido de nuevo y estamos en pecado bajo la ira de Dios y somos hijos del diablo. Esto no tiene contraste. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y lo vamos a leer de esta manera. Esta carta es la tercera del apóstol Juan, escrita, ¿se acuerdan en qué isla? En la isla de Patmos. Pero ¿cómo hoy nosotros tenemos esta palabra y llegó a nosotros? Bueno, Dios es soberano y hace que la conjunción de todos los libros de la Biblia, que son unos 66 libros, hoy los podamos tener en la República Oriental del Uruguay, aquí en la ciudad de Yun, como un solo manuscrito para nosotros poder abrirla, leerla libremente. Y saben que en otros tiempos y en otros lugares, y aún en esta misma fecha, en otros países, no se puede tener una Biblia. Y nuestro país tiene la libertad de portar una Biblia, cada ciudadano, si quiere, 1, 2, 3, hasta 5, 6 Biblias. ¿Y saben qué? Nos cuesta ponerla en práctica. Y hay gente que está muriendo a veces por portar un versículo escrito a mano, por este gran sufrimiento. Es un gran contraste este. Pero quiero decirle que si ellos, a pesar de no tener una Biblia, han creído en Jesucristo, son salvos tanto como tú y yo que portamos una Biblia. Vamos a leer lo que dice la Escritura aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bien, ahora vamos a ver el contraste que radica en este pasaje. Vamos a leer el versículo 8 y la parte A. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Desde cuándo peca? Desde el principio. Esto es un contraste con lo que dice en la parte B. ¿Qué dice la parte B de este pasaje? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. Así que vino para destruir las obras del diablo. Bien, voy a hacer otras lecturas bíblicas de esta obra, de uno y del otro. En Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dijimos que el diablo peca desde el principio, según aquí en Primera de Juan capítulo 3 y la parte, versículo 8, la parte A, dice que peca desde el principio. El que está perdido, el que es irredento, no quiere irse solo al infierno. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué hay tanta oferta de droga? Vení y fumate una. Nadie quiere irse solo al infierno, ni el mismo diablo. Entonces, la forma que puede lograr, nosotros la vamos a descubrir, de llevarse más gente con él, es haciendo las cosas que la palabra de Dios dice que hace. Esto no es invento de un hombre. Las cosas que la Biblia dice que él vino a hacer, las cosas que hace aún a los creyentes, aún a los hijos de Dios. La propia palabra de Dios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No lo vemos, pero tenemos una lucha constante, aun cuando nos ha sido predicada la palabra y la semilla de la palabra de Dios produjo en nosotros una nueva vida, que nuestra vida está en Cristo. Tenemos tentaciones, tenemos circunstancias de las cuales decimos: yo no soy así, pero sin embargo soy arrastrado a hacer lo malo. Vamos a descubrir qué es lo que dice la Biblia en esto. Aquí en Efesios 6 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recordemos, él peca desde el principio y quiere arrastrar a la mayor cantidad de gente de toda esta humanidad. Y si tú y yo no predicamos el Evangelio, lo seguirá haciendo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es decir, que el hombre de Dios tenga buen testimonio de los de afuera. Y dicen el para qué. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cada uno de los hijos de Dios puede tener buen testimonio hasta que un día cae en esto. Cae en descrédito con los de afuera y cae en el lazo del diablo y le hace caer. Mire, el diablo tiene el lazo pronto siempre. Así como Dios permanece siempre con su diestra extendida para que no te salgas de su mano. Sin duda alguna que Dios ha puesto sus ojos en este mundo de pecado y ha puesto sus ojos en ti. ¿Para qué? Para que conozcas a su Hijo y seas salvo a través de él. Vamos a ver qué dice en contraste para que apareció entonces Jesús. En la parte B de este capítulo 3 de Primera de Juan, y la parte B dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Díganme si no es un contraste. Uno peca desde el principio y llena el mundo de maldad. Otro viene a destruir y deshacer las obras que él hace. ¿No les parece que hay un contraste genuino ahí? Dios tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, pero esta lucha se genera aquí.
en donde vivimos. ¿Sabe que hay otro contraste también de este enemigo y nuestro adversario? Él es enemigo número 1 del pueblo de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 39. Se nos predica la palabra de Dios, la creemos, pero nos puede pasar lo que dice aquí en la parábola del sembrador. El enemigo que la sembró, y es la semilla de la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. La palabra de Dios tiene que ser predicada. La palabra de Dios tiene que ser enseñada. La palabra de Dios es la que redarguye el corazón del hombre. Pero ¿cuántos usan mal la palabra de Dios para llenar sus bolsillos? Usan un texto fuera de contexto con un pretexto para vaciar los bolsillos de las personas, y eso es una mercadería que hacen con la gente. Pero Dios vino como palabra viva a transformar el corazón del hombre y no a vaciar los bolsillos. El diablo, ¿qué hace? Cuando la palabra de Dios viene a la vida de una persona y esa persona acaba de creer, él hizo en su parábola otra referencia, que la semilla cae en pedregales o entre espinos, y decía que esa semilla entre espinos allí se aprieta y no va a producir. La que se ahoga entre pedregales se muere y no crece tampoco. La planta no va a producir fruto. ¿Y ese es el trabajo de quién? De ahogar la semilla para que no traiga fruto. El Evangelio llegó a nosotros. Y si nosotros, teniendo la buena semilla, no la plantamos en el corazón de los hombres, algo está pasando en nosotros. ¿Quién está ahogando la buena semilla? ¿Qué plantas o espinos están agobiando nuestra vida? Nosotros no lo vemos al diablo en persona, pero hay cosas que oprimen la buena semilla en nosotros y no nos dejan actuar debidamente como hijos de Dios. ¿Saben que en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, ¿haciendo qué cosas? Buscando, ¿qué más? A quien devorar. Nosotros no le hemos visto, pero conocemos un montón de hombres y mujeres de Dios que han dejado este camino porque han sido devorados, porque han sido comidos por aquel que ahogó la semilla buena en sus corazones, y el pecado inundó el corazón de aquellos hombres y han dejado al Señor. Este que dijimos que era pecador desde el principio, ahora también es nuestro enemigo público que no vemos. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Resistirlo. Pero no era reprenderlo. No.
resistirlo, dice la palabra del Señor. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado? Él tuvo los días de ayuno, no comió ni bebió y luego fue tentado por el diablo. Pero él lo resistió por la palabra. Todo tiene un límite. Cuando tú te afirmas en la palabra como lo hizo el Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando tú le resistes con la palabra de Dios es infalible. Pero no te pongas a pelear y a guerrear como parecen, no sé qué cosa decirlo, no sé cómo describirlo. El Señor no nos mandó guerrear, nos mandó clamar, orar, interceder, gemir en su presencia, clamar por los demás, en el nombre de Jesús. Rogativas, acciones de gracias, peticiones, ruegos. Pero no es de Dios ciertas cosas que son cosas nada más de hombres. Pero sí nos manda a resistir. Y habiendo acabado todo, como lo dice Efesios, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien, el contraste del enemigo del pueblo de Dios viene a ser nuestro Señor Jesucristo cuando dice en capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, versículo 4, dice: tenemos un enemigo, sí, pero tenemos un amigo invisible que es mayor que todos. Jesús dice allí: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Repito lo que dice el Señor Jesús en Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. En Juan 11:11 dice allí este versículo: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y cuando Jesús dice estas palabras, los discípulos pensaron que estaba durmiendo de porque se había acostado a dormir. No, Jesús sabía que había muerto verdaderamente. Pero cuando Él dice estas palabras, dice, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Y Jesús sabía que Lázaro había muerto. Mas voy a despertarle. Ojalá el Señor, en su gracia, si hemos muerto por el pecado, nos despierte a tiempo antes de morir eternamente y para siempre. Que haya uno de ustedes que le hable a ese que está perdido del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la gracia de Dios, y pueda conocer verdaderamente a este Jesús que vino a este mundo, no a juzgarlo, sino que para que el mundo sea salvo a través de él. En Juan capítulo 15, versículos 13 al 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 13, 14 y 15 lo leamos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré amigos, o sea, siervo. Amigos hay muchos, pero siervos, servidores de aquel que llama, de aquel que ama, de aquel que da su vida por ellos. Siervos. ¿Qué dice de los siervos? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí
de mi Padre os las he dado a conocer. A través de la palabra de Dios estamos descubriendo que tenemos un enemigo público, pero también tenemos un amigo que nos enseña a través de las Escrituras, a través de la palabra, que hay un Padre que nos ama. Hay un Padre lleno de gracia y de misericordia. En este contraste también tenemos un asunto que está de moda en otros países. El ajuste de cuentas. Acá también en este país ha sucedido ajustes de cuentas. Pero es notorio que hay una cuestión en el corazón del hombre, y es el pecado, y que lo vuelve inhumano muchas veces, porque hace cosas aberrantes y simplemente es arrastrados por la codicia, arrastrados por el pecado en sí mismo, la maldad que está en él, hace cosas que son de no creer. Pero ¿saben qué? El diablo es un asesino. Juan 8:44. Miren lo que decía el Señor Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo lo describe Jesús al diablo? Homicida, mentiroso y padre de mentira. ¿Lo quieres de amigo? ¿Sabes que esto es lo que nuestro Señor Jesucristo dice de él? Ahora vamos a ir al contraste, a ver qué es Jesús entonces. Si el diablo es padre de mentiras, si es homicida desde el principio, ¿qué es Jesús? Capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Este que tiene vida en sí mismo y dice que es Dios, y lo era, estuvo haciendo discípulos, estuvo predicando el Evangelio del Reino, y es el único que puede hacerse amigo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenece. También en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Así que uno es homicida, es mentiroso y padre de mentira. Este viene a saciar el hambre y la sed. Y tiene vida en sí mismo porque el Padre hizo que tuviese vida en sí mismo y puede dar vida. El otro vino a quitar la vida. ¿Encontraste ese contraste ahí? Lo que hace uno actualmente y lo que hace el otro y seguirá haciendo hasta su segunda venida. Jesús es el dador de esa vida que tú necesitas, que yo necesito, que todo pecador necesita. Pero hay uno que no solo quiere arrastrar a la humanidad completa, sino que también se viste como ángel de luz. Y eso es muy peligroso, porque ¿cuántos de ustedes por una pequeña mentira han perdido amigos? Por fue una broma y le hiciste un mal a alguien
Y eso usó nuestro adversario para separarlo de él. El único que puede un día, observando algo que todos ven, quien hace un fuego y quedan las cenizas, ¿no? Ahora que estamos en invierno, muchos prenden estufas o algo así, ponen la leña y ya se apagó. Y qué preocupación que entra, ¿verdad? El único que tiene el poder a veces de reavivar lo que queda allí, que tú mirás y no ves ni, a veces quedó una brasita. Pero si no es que le das un poco de aliento, lo soplas, sacas la ceniza y queda una brasita en un papelito y le empiezas a sumar hasta que nuevamente allí nace el fuego nuevamente. Saben que cuesta que los hijos de Dios que han caído vuelvan a tener esa llama viva de amar al Señor. Pero ¿saben qué? Dios es misericordioso. Amén. Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mientras respiremos, hay tiempo de venir ante Él con un corazón contrito y humillado y arrepentirnos de nuestros pecados, y Él puede reavivar la llama de su Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque han sido sellados por el poder de su Espíritu Santo. Sigo con este contraste. Es mentiroso, es asesino, y Jesús en el Juan 14:6 dice que es, ¿qué dijo Jesús? Lo cantamos en la escuela bíblica. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el único que puede conducirnos a Dios genuinamente. Si vamos a buscar a Dios por medio de cualquier otra cosa, por objetos inanimados, por cosas creadas por los hombres, les aseguro que jamás conocerán a Dios. Pero si lo que Jesús dice, que Él es el camino, Él es la verdad, ¿no se contrasta con la mentira? ¿No se contrasta con las cosas que hace el diablo? Angosto es el camino que conduce a la salvación, y ese camino es Jesús. Ancho es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él. Miren que es difícil, hermanos, poder vivir en la verdad. Hay otra cosa que Él hace. Muchas veces hemos oído esto: Dios no tienta a nadie. Y es cierto, es veraz. Pero hay alguien que sí tienta, hay alguien que sí induce a las almas inconstantes. Acuérdense, recuerden qué es lo que pasó en el huerto de Edén. Y desde allí para acá, si la Biblia declara que desde el principio peca y hace maldad, lo hace. Así como Dios es eterno, como es antes de la fundación del mundo, ya Dios era. Imagínense que hay cada día una batalla infinita que nosotros no vemos, cuando desde aquí estamos combatiendo, aún con nuestro propio cuerpo, con nuestros ojos, con nuestros oídos, lo que oyen, nuestros ojos, lo que miran, nuestra boca, lo que hablan. Estamos siendo inducidos a hacer lo malo constantemente. Somos tentados todo el tiempo, y muchas de las veces tenemos que considerar esto de nuestra propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Aunque tenemos a Jesucristo, aunque hemos creído en Él, aunque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos las mismas tentaciones, y dice lo que leímos hace un ratito: se van cumpliendo en todos. Nadie escapa a esta cuestión, que hay alguien que no quiere que tú seas conducido a la vida eterna.
tientan a las personas, vamos, para que pequen. Porque la paga del pecado sabe que es la muerte, y estamos hablando de la separación, muerte eterna para con Dios. Mas la dádiva de Dios, que es el contraste, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis 12, versículo 9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Escuche bien esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y miren lo que hace, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto lo afirma la palabra de Dios. Si ese que hace esta obra está en este mundo, no es de abrir los ojos, no es de parar nuestras antenas y decir, Señor, aunque no vemos a nuestro adversario, sabemos que tenemos que creerte a ti, afirmarnos en tu palabra, leer. ¿Cómo van con la lectura? Hay que leer. Lea en voz alta. Les intimo, hermanos, leamos en voz alta. ¿Por qué? Porque le queda, se le graba. Y hoy o mañana, cuando Dios presenta una persona delante nuestro y te acuerdas de lo que leíste, porque el Señor Jesús dice tal cosa, y eso es lo que va a producir un cambio, un toque en el corazón de aquella otra persona que no conoce a Dios. No lo que digo, porque hice tal cosa y me quedó precioso y no, puedo hacer muchísimas cosas. Yo soy carpintero, hago una mesa, 4 sillas y de lujo. Yo soy pintor, voy pinto, cómo quedó y no. Pero cuando Jesús es quien debemos nosotros predicar, el que toca el corazón de una persona, cuando nosotros hablamos de Jesús, suceden cosas que nosotros no vemos. Suceden cosas en el corazón de los oyentes que empiezan a pensar que no están aquí en este mundo por casualidad. Y está en nosotros el despertar, que ellos conozcan verdaderamente que Jesús vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Y ellos están perdidos y nosotros lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque en otro tiempo nosotros estábamos como ellos, perdidos, muertos por nuestros pecados. Y si nosotros tenemos el deber de anunciar ese evangelio, ¿cómo no lo anunciaremos? ¿Cómo no hablaremos a otros? Sabiendo que este engañador quiere llevarse a los que más pueda al infierno y no quiere irse solo. Este tienta a las personas, pero miren lo que dice Mateo 9:26. El Evangelio según San Mateo, versículo 26. 9, versículos 2 al 6, perdón. Ahora sí. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo
del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Dios ha sido bueno, y también es bueno cuando encontró esta situación de un hombre paralítico, pero él notó algo: había fe en personas primeramente. Él vio que había unos hombres que habían traído una persona que estaba paralítico, ya tenía una situación adversa, pero él quería mostrarle a los religiosos otra cuestión: que él tenía el poder suficiente para perdonar pecados, pero a su parte para sanar también. Hay uno que, en contraste a esto, nos induce a que pequemos, nos arrastra a que hagamos lo malo. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros correspondamos con este Dios de amor, este Dios de gracia y misericordia. Vamos a ir a otro punto. Satanás no quiere que nadie, escuchen bien, que nadie se salve. ¿Lo sabían? ¿Sabías que nuestro adversario, el diablo, no quiere que nadie se salve? ¿Cuántos abortos suceden y han sucedido en estos años desde que se habilitó la ley en nuestro país? Miles de no nacidos. La mentira de Satanás es: abortar, todo va a estar bien. Yo quiero decirte algo, y muchos pueden que hayan pasado por esto, y quiero decirles algo, y se los digo en la autoridad del nombre de Jesús y con todo el amor de Dios que fue derramado en mi corazón. Dios no toma por inocente al culpable. Lo dice acá, su palabra. Dios no toma por inocente al culpable. La única forma de zafarte de esa culpabilidad, y de la cual nuestro enemigo o nuestro adversario usa: ¿pero de qué me estás hablando si vos mataste a tu propio hijo? Porque esa es la acusación que trae sobre tu vida. Vos hiciste tal cosa. Si no lo hubieses hecho, no tiene de qué acusarte. ¿Entendieron? Pero ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? Porque a veces son los dos que coinciden en que sí, no lo queremos, que no queremos que... Coinciden en juntarse, en tener relaciones para luego volverse. Puede haber sido adulterio, puede haber sido fornicación, puede haber sido lo que fuera, una noche de pasión, llámele como quiere, pero ¿sabe qué? Es pecado, y la paga del pecado es muerte. Separación, imposible que Dios esté en ese asunto. Y tenemos una sociedad de homicidas. Tenemos una sociedad de homicidas. Antes los médicos hacían juramentos para salvar vidas. Y ahora hacen receta para matar criaturas. No me compete a mí juzgarlos, pero sé que un día este Señor Jesucristo, que vino a este mundo, juzgará a vivos y a muertos, sin excepción. Y ay del que no se ha arrepentido de sus pecados. Es así. Así sea presidente de una nación. No, a Dios no le interesa que seas presidente de la nación. Si el pecado trae como consecuencia una paga, y esa paga es la muerte eterna, separación para con Dios. Pero la dádiva, es decir, el regalo de Dios es la vida eterna, pero sin arrepentimiento no hay esa clase de regalo. Y solo el Espíritu Santo puede convencernos
puede convencerte, solo el Espíritu de Dios puede convencerte de que estás mal. Solo Él. Uno tienta a las personas a que pequen, el otro perdona los pecados. El diablo no quiere que nadie se salve. Vamos a ir a Lucas, capítulo 8, versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Repito, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Muchos niños reciben en la escuela bíblica la palabra de Dios, y a poquito se les va sembrando la palabra de Dios para que cuando sean grandes no se aparten de ella. Pues nosotros, muchos, nos hemos apartado. Sin embargo, con deseo ferviente, el diablo quiere que sean los de junto al camino, es decir, que de su corazón se les ha robado la palabra para que se pierdan eternamente. Pero si tú estás en el camino, pero si tú estás en Cristo, tu vida va a dar fruto. A 10, a 40, a 50 y a 100 por uno. Pero solo si estás en Cristo. Solo si estás en Cristo. Dijimos que no quiere que nadie se salve, y vamos a ver en contraste qué vino a hacer Jesús. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 10, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si tú conoces esta nueva vida y estás en Cristo, hace una referencia como la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. ¿A dónde te va a llevar? A donde no hay pastos para que tú te alimentes genuinamente. Si tú quieres ser un genuino hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, busca un lugar donde se predique la sana doctrina, la buena palabra, donde la palabra de Dios sea el centro de la predicación. Hemos escuchado tantas cuestiones aberrantes, de las cuales que dicen que Dios hace, y son ellos que se ponen delante de Dios creyéndose unos dioses, y no son nada más que hombres. La Biblia los llama falsos profetas y ministros, para los cuales está reservada la destrucción repentina. No es fácil también venir aquí, preparar un sermón y predicar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque tiene que haber pasado primero por quien lo tiene que predicar. Yo no puedo venir acá y hacerles un cuento y tomar a Dios para la chacota. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando vemos, hermanos, que tenemos una contraposición, uno quiere quitar la vida, uno miente, uno es homicida, es un asesino, todo el tiempo quiere arrastrar gente hacia la perdición eterna, y vemos que uno desde el principio vino como hijo de Dios, pero se hizo siervo, vino para deshacer las obras de este otro, nos trata de amigos, tiene un amor que
es mayor que todo, porque Él puso su vida por los que había de llamar amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Él puso su vida para que tú y yo podamos ser amigos de Dios. Amén. Y sigue, ¿no? Él tiene vida en sí mismo. Tantas cosas, hermano, que yo quiero volver ahora a otro pasaje bíblico. Si dijimos que este no quiere que nadie se salve, miren lo que dice primera Timoteo, aquí en contraposición. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, decía Pablo allí, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay uno que quiere arrastrar a que todos pequen para que ya estén destituidos de la gloria de Dios, porque queda tan lejana cuando pecamos. Pero qué cerca cuando nos reconocemos pecadores y le pedimos al Señor de nuestras vidas, al Señor Jesucristo: Señor, perdona mis pecados. Y este que es fiel, que es justo, nos presenta justos delante de su Padre. Y en vez de recibir ira, recibimos misericordia, amor y gracia que no merecemos. Es un contraste tan grande que a veces no lo diferenciamos cuando nos olvidamos de que su obra en la cruz fue por amor a ti y por amor a mí. Su destino. ¿Qué destino tendrá el diablo? ¿Ustedes lo saben? No hay vuelta atrás. Él tiene ya su destino marcado por la palabra de Dios, por Dios mismo. Primero dice que lo tiró a la tierra con sus ángeles. Pero tiene un destino final, como todos nosotros los que hoy vivimos tenemos un destino final. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este Jesús, este Señor y Salvador, es el único que juzgará vivos y a muertos. Pero también tiene el poder de decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y va a mandar a todos aquellos que: pero Señor, yo en tu nombre hice milagros, oré por enfermos, oré por esto, hice lo otro. Y si nosotros no nos hemos arrepentido debidamente, si no hemos confesado a Dios nuestro pecado, no hay perdón. Y si nos morimos el día del juicio, dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Por tanto, estando aquí en la tierra, arrepintámonos de nuestros pecados, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice Pablo en una carta. Hay que despojarse, hay que vaciarse. ¿Por qué? Porque si no, viene el Señor a buscar a su iglesia. Y si no estamos preparados, como dije al principio, Dios no toma por inocente al culpable. Somos culpables. Es necesario, hermanos, arrepentirse a tiempo.
En Hechos 2:14, miren lo que dice la palabra de Dios acerca de este destino final. Así que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que Jesús estuvo en carne y sangre aquí en la tierra para destruir las obras del diablo, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando estaba muerto Jesús y sepultado, Dios le levantó de los muertos. La muerte no pudo con él, no pudo vencerla. Nuestro Dios no está muerto. Amén. Nuestro Dios es un Dios vivo y en ese creemos. Hebreos 2:14. Leí H-E y le agregué una H y no es la H. H-E es abreviatura de Hebreos. Perdonen, hermanos, ustedes que están allí viendo YouTube, a veces ténganme paciencia porque me emociono y con esto de sacarme y ponerme los lentes me liquida. Pero así que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Apocalipsis 20:10 dice, para terminar con esta parte, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Repito, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En contraposición de alguien que tiene un destino que es el infierno, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, intercediendo por todos los que han de ser salvos, y esto es en los cielos. En Hechos capítulo 1, versículo 9, dice la palabra que, ¿se acuerdan que estaba allí? El versículo anterior dice, en el capítulo 1, 8 de Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea, y hasta lo último de la tierra. Ese evangelio glorioso llegó a nuestra nación y hoy tenemos esta misma palabra y la podemos predicar. Pero dice, en ese momento, en ese hecho histórico, allí en aquel lugar, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los discípulos y la gente que con él estaban, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesús está en este mundo. No lo vemos, ¿verdad? Él fue a los cielos, pero este Cristo nos dejó su espíritu para que no estuviésemos huérfanos. Amén. Jesús les decía a los discípulos, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros hasta el fin, fuere cual fuere el fin. Su Espíritu está en los que creen, en los que le han recibido como Señor y Salvador personal. Pero en contraposición, es subido en una nube. En Efesios capítulo 6, versículo 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Señor? En los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y ya estoy terminando. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No les voy a leer todo, hermanos, ni queridos amigos, pero en Primera de Juan, capítulo 2, quiero leérselos simplemente porque esto es imperdible. Hice un contraste de las obras del diablo y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo sigue obrando, pero nuestro adversario también sigue haciendo de las suyas. Mire lo que el apóstol Juan dice aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y esto se lo voy a leer hasta el capítulo 3, versículo 10. Y esto nos habla de que aquellos que habían pertenecido a la comunidad cristiana, pero luego la abandonaron, pues no confesaban a Jesús como el Mesías. No creían que Jesús fuera el Mesías. Todo eso prueba que el fin se acerca, hermanos. ¿Cuándo aparecerá el enemigo de Cristo? El anticristo, comandante de las fuerzas del mal. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vendrá el anticristo y está entre nosotros, seguramente. Pero miren lo que dice el apóstol Juan. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El diablo miente, Jesús es la verdad. Juan dice aquí, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Y la verdad es que hay un infierno, pero también hay un cielo para los que creen en Jesucristo. Y donde está Jesucristo, allí será nuestro cielo, sin duda alguna, porque esa es nuestra esperanza, nuestra certeza. Nuestra salvación no es por algo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. 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 Os he escrito esto sobre los que os engañan,
pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y esto es una intimación: permanezcan en Cristo hasta lo último. Amén. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sigue, y sigue hablándonos, y sigue hablándonos. Y vamos a finalizar en el 10. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, versículo 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Si no hacemos justicia, no somos hijos de Dios. Somos pecadores por naturaleza. Tenemos esa tendencia a ser arrastrados a hacer lo malo. Pero el que tiene la simiente de Dios, el que es nacido de Dios, Dios le fortalece, Dios le guarda y trata de huir del pecado, aún de las tentaciones. Tenemos ejemplos bíblicos, tenemos muchas palabras más para meterle a todo este contraste de lo que es las obras y maquinaciones perversas del diablo y su intento de llevarnos a todos al infierno. Pero tenemos sobradas razones para creer en Jesucristo, en su obra salvífica, en su obra redentora, en su obra de amor que hace que no se fije en tus pecados ni en mis pecados, sino que abundante gracia y misericordia ha sido derramada en nuestros corazones. Amén. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Porque el diablo peca desde el principio. Y aunque nosotros somos pecadores, hemos creído en Jesús como Señor y Salvador personal. Pero es tiempo, hermanos, de tomar decisiones. Es tiempo, amigos y amigas, de decidir a quién vamos a servir. Un día Josué, muchos años en la historia, se paró frente al pueblo y dijo: escogeos hoy a que Dios sirváis. Si al Dios que sirvieron vuestros padres, el Dios de los amorreos, en cuya tierra habitaban, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Es tiempo de decisiones. Y tal como has venido, tú puedes venir a Dios en tu corazón y decir: sí, Señor, soy un pecador.
Pero no quiero ser un asesino, no quiero ser un mentiroso, no quiero ser una piedra de tropiezo que hace que los demás pequen. No quiero ser instrumento de Satanás, porque su destino es el infierno, pero yo no quiero el infierno. Jesús te ofrece otra clase de vida, y es una vida rica y abundante en Él. ¿A quién sirves? Son estas palabras que vienen a nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias por todas estas revelaciones de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Que nos hace pensar que en otro tiempo también Solo a ti te sirvo. anduvimos en este camino, Señor, de perversidad, Sí. de maldad, haciendo males y múltiples fechorías y tantas cosas aberrantes. Pero, Señor, hemos venido a ti y lo hacemos en este día también, Sí, Señor. humillando nuestros rostros delante de ti, nuestros corazones delante de ti. Tú que conoces a cada uno de los que estamos aquí reunidos, tú que conoces el corazón también de los oyentes que verán luego, Señor, por YouTube, que tú hables y ministres a cada corazón conforme a la multitud de tus misericordias. Oh Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados, perdona toda iniquidad, Señor, que provoques el arrepentimiento en el corazón nuestro para que vivamos conforme a tu voluntad, para que escojamos, Señor, esta vida eterna que tú nos regalas. Sí, Señor. Es una dádiva, es un regalo de tu parte, pero solo la reciben y la verán los que en ti confían, los que se arrepienten, los que confiesan a Jesús como Señor y Salvador, venido en carne a este mundo, pero resucitado de entre los muertos. Y hoy está a tu diestra, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, nuestra gratitud, nuestra alabanza. Padre, que sea tu bendición sobre aquellos que han creído al mensaje del Evangelio. Gracias, Señor. Sé tú ministrando y derramando tu poder, Señor, el poder de tu Santo Espíritu sobre cada corazón, para que fortalecidos por tu Espíritu, Señor, puedan pelear la buena batalla y habiendo acabado todo, Señor, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, Señor. Lo pido y lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Procura con diligencia. Gracias, hermanos, por esta palabra. Y el desafío queda: ¿a quién sirves? ¿A quién servirles? Puestos de pie, vamos a terminar y después despedimos de nuestros amigos de YouTube con esta canción que es un versículo de Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. No se trata de estar bien con la gente solamente. La primera relación que tenemos que solucionar es con Dios, porque con Dios hemos estado separados a causa del pecado. Pero Jesús vino a destruir esa separación, por decir así, vino a traernos al Padre nuevamente. Recuerda, solo por Jesucristo puedes volver a vivir. Amén. Pero que no tiene a reposarse
que avergonzarse. Jerusalén, la palabra de verdad. Queridos amigos, nos despedimos en la paz del Señor y gracias por comunicarse, o les invitamos a comunicarse si no lo han hecho, y aquí estamos para recibirlos cada semana y si puede hacerlo presencial, mucho mejor. Que Dios les bendiga. Amén.